Ayer ya vimos los síndromes mielodisplásicos y hoy día vamos a completar el tema de síndromes mieloproliferativos crónicos. Entonces, aquí está. Y después vemos la otra parte de las leucemias, la parte de leucemia linfática crónica. Entonces, estamos viendo la parte de oncohematología, los síndromes, como ya habíamos visto en la clase anterior, los síndromes mieloproliferativos crónicos son enfermedades oncológicas. ¿Se escucha, chicos? ¿Se ve? ¿Se ve, Adriana? ¿Se escucha? Sí se le escucha, doctora, pero no se ve su pantalla. Ay, que no he presentado, creo. A ver, Doctora, buenos días. Disculpe la tardanza. Por favor, si me podría considerar. al final me recuerdas porque ya salí de esa página. Ya, muchas gracias. Le hago recordar. Ahora sí, doctora. Ahora sí, ¿no? Ya. A ver, a ver. Entonces, estaba recordándoles la clase anterior que hemos visto el tema de síndromes mieloproliferativos. Son un grupo de enfermedades oncológicas en las cuales va a haber una proliferación, una alteración clonal en la célula diana madre, STEM, ¿no? La célula STEM. Entonces, de acuerdo a qué predomine, qué alteración predomine, se van a tomar diferentes nombres. Hemos visto las más frecuentes, que son la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitosis esencial y vamos a ver ahora la mielofibrosis. Hemos visto en la leucemia mieloide crónica que va a haber una alteración que se llama cromosoma Filadelfia y un reordenamiento del gen BCR-ABL, y es la primera neoplasia en la cual se ha estudiado así a profundidad y se ha encontrado esa translocación, y no solamente, sino el gen que la origina. Y eso ha hecho que se hayan, además, descubierto medicamentos que pueden llevar a una remisión completa en estos pacientes y tener una sobrevida incluso por encima de los 10 años a la actualidad. Además de eso, habíamos visto la parte de la policitemia vera. Hay criterios, ¿no? De las fases de la leucemia mieloide crónica. Y habíamos visto la policitemia vera. En esta, el predominio va a ser de la producción, sobre todo de eritrocitos, ¿no? Hay un incremento en la producción de la masa eritrocitaria. Obviamente esas son producciones anormales, ¿no? Son enfermedades clonales. Y habíamos visto que hay criterios de diagnóstico, aparte de, obviamente, el incremento de la hemoglobina. No se toma en cuenta acá la masa eritrocitaria porque muy pocos laboratorios hacen este examen de determinar la masa eritrocitaria. Entonces, lo que tomamos en cuenta son los valores de hemoglobina, la presencia de la mutación del gen YAC2, que es la V617F, bueno, el aspirado biopsia de hueso, que son criterios mayores, y la hiperplasia, digo, la producción de eritropoyetina baja. Entonces, eso habíamos visto, la policitemia vera, y habíamos visto también las causas secundarias de poliglobulia o eritrocitosis en general. Y pues más acá que vivimos en altura, que vemos que el 10% de varones en Cusco tienen poliglobulia por altura. Además, habíamos visto la trombocitosis esencial, que es el otro grupo de las enfermedades mieloproliferativas crónicas, pero en la cual va a haber un predominio en la producción de plaquetas, ¿no? Habíamos visto que esto hace que tengan más riesgo de hacer trombosis o de sangrado. Entonces, acá están los criterios diagnósticos que ya hemos visto, también el tratamiento, y ahora vamos a pasar a la cuarta enfermedad de este grupo de enfermedades que viene a ser la mielofibrosis. Entonces, ¿qué es la mielofibrosis? La mielofibrosis, también llamada metaplasia mieloide agnogénica, es una enfermedad en la cual va a haber una hematopoiesis extramedular en el vaso y en el hígado, debido a que en la médula ósea se va a producir fibrosis, ¿no? Por eso viene el nombre de fibrosis. Y va a haber una osteomieloesclerosis, hay una neoformación ósea.
Entonces, eso va a ser lo característico. Se fibrosa la médula ósea y va a haber, por lo tanto, una hematopoiesis extramedular. Entonces, estos pacientes van a tener de manera importante hepato y esplenomegalia, ¿no? Y la fibrosis medular, pues va a condicionar a que se presente pancitopenia. Contrariamente a lo que habíamos visto en las otras enfermedades, es que hay una producción incrementada de glóbulos rojos, plaquetas, de leucocitos, acá va a haber pancitopenia. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una proliferación clonal, igual, todas estas son enfermedades clonales que afectan la célula madre pluripotencial, ¿no? Hemos visto que en todas, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, el cromosoma Filadelfia o el gen BCR-ABL, o vamos a encontrar tanto en glóbulos rojos, leucocitos, linfocitos, plaquetas, en todas las células. Entonces, ¿qué pasa en la mielofibrosis? Hay un incremento de la producción de megacariocitos patológicos. Esto es algo característico y además de la fibrosis, obviamente, la producción de colágeno. Entonces, esto va a producir a que haya aborto intramedular, ya hay un problema en el medio ambiente de la médula ósea, ¿no? En las células estromales, en las proteínas extracelulares va a haber liberación local, por ejemplo, de citoquinas. Eso es lo que se sabe, ¿no? Que las citoquinas son las que van a producir la fibrosis o la etiopatogenia de la mielofibrosis. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber factor liberación, un incremento en la liberación de factor de crecimiento derivado de plaquetas, del factor de crecimiento transformante beta, del factor de crecimiento derivado del endotelio. Esto va a producir un incremento en la angiogénesis en la médula ósea y estas otras dos citoquinas van a hacer que se produzca una estimulación de los osteoblastos, ¿no? Y eso va a hacer que haya osteoesclerosis. Además, estas citoquinas van a estimular a los fibroblastos y va a haber una proliferación celular, va a haber secreción de colágeno y junto con la angiogénesis van a condicionar la mielofibrosis. Esto. Entonces, lo que sabemos es que las citoquinas son las que van a producir todas estas alteraciones. Y además de eso, pues como hay una fibrosis, los progenitores hematopoyéticos van a salir a la circulación. ¿Y dónde van a desplazarse? Al hígado y al vaso. Entonces, a esto le vamos a llamar metaplasia mieloide, ¿no? Va a haber hepatoesplenomegalia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar si hacemos un estudio de sangre periférica en estos pacientes con mielofibrosis? Una reacción leucoeritroblástica, presencia de glóbulos rojos inmaduros con núcleo, o también llamados eritroblastos, y precursores granulocíticos, mielocitos, metamielocitos, hasta pueden haber promielocitos. ¿Por qué? Porque han abandonado la médula ósea. Y algo que es característico, que ya vimos en anteriores clases, la presencia de dacriocitos, que son glóbulos rojos en forma de lágrima. Además, también si hacemos una citometría de flujo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar que hay incremento de las células hematopoyéticas, CD34, que marcan este anticuerpo, en la sangre periférica, ¿no? Esto va a ser lo característico. ¿Y cómo es el cuadro clínico? En la mayor parte de estos pacientes son mayores de 60 años, pero no hay predominio por el sexo. Y es una enfermedad heterogénea, ¿no? Hasta el 20% pueden ser asintomáticos en el momento del diagnóstico. Solamente pues se les encuentra porque van por alguna otra razón al hospital, se les hace un hemograma y se ve que tienen pancitopenia. O la otra cosa es que se les evalúa por esplenomegalia. En el 50% de los casos del diagnóstico hay anemia, hay sintomatología constitucional y por la esplenomegalia, puede haber baja de peso, disconfort en el hipocondrio izquierdo por la esplenomegalia, puede haber sudoración nocturna, etc. Y también vamos a encontrar trombocitopenia en el 31% de los pacientes al diagnóstico, ¿no? Y eso va a condicionar que haya una hemorragia. Además, también por la esplenomegalia va a haber hipertensión portal y todas las complicaciones derivadas de este cuadro, ¿no? Que muchas veces van a condicionar el fallecimiento del paciente, porque tienen sangrado. Hace poco, el año pasado, tuvimos un paciente con mielofibrosis que hizo hipertensión portal y él falleció por una hemorragia digestiva alta. Hay hematopoiesis extramedular en diferentes tejidos, pero es raro. No pueden haber algunos tumores fuera del vaso, hígado.
Y además va a haber trombosis en el 11% de los pacientes, que no es muy alta. La trombosis sí va a ser más frecuente en la polistemia vera y en la trombocitosis esencial. A ver, para el diagnóstico ya hemos visto la sangre periférica, que nos va a hacer sospechar, obviamente, el cuadro clínico, ¿no? Que tengan pancitopenia, que tengan una gran esplenomegalia, hepatomegalia, nos va a hacer sospechar, pero también igual podríamos sospechar, podría ser una leucemia aguda. Entonces, acá sobre todo por la reacción leucoeritroblástica y la presencia de acriocitos. ¿Y qué nos va a hacer sospechar mucho más de la mielofibrosis? Cuando hacemos el aspirado de médula ósea y no sale muestra. Se llama punción blanca. No sale muestra, insistimos una y otra vez, no sale ni una gota de sangre. Entonces, eso nos hace pensar en que hay pues una mielofibrosis. Después de que pues hemos intentado hacer el aspirado, no sale muestra, pasamos a hacer una biopsia de hueso. Y ahí sí vamos a ver que hay un grado variable de hiperplasia hematopoyética, sobre todo en las fases iniciales, ¿no? Y ya pues cuando la enfermedad ya está avanzando, vamos a encontrar obviamente fibrosis, ¿no? Fibrosis reticulínica con colágeno y osteosclerosis, ¿no? Y además pues alteraciones en el incremento en la producción de megacariocitos anormales. Ahora, también otro examen que nos va a ayudar a confirmar esta enfermedad es el estudio molecular. También, como la polistemia vera y trombocitosis esencial, vamos a encontrar en el estudio molecular que se hace por técnica de PCR, por reacción en cadena de polimerasas, que también lo hacemos de sangre periférica, la mutación del gen JAK2, de la mutación del B617F. En el 60% de los casos se va a encontrar la mutación de la calreticulina en el 25% y muy rara vez vamos a encontrar la mutación en el gen de la trombopoyetina y hay un porcentaje entre 10 a 15% que son triple negativos, no encontramos ninguna de estas mutaciones. Acá podemos ver la sangre periférica donde vemos dacriocitos, hay eritroblastos nucleados, por ejemplo, y acá vemos algunos dacriocitos, ¿no? Y esta es la biopsia de hueso. No tenemos aspirado de médula ósea porque ya les dije que el aspirado es seco o blanco. Y acá vemos que hay pues la mielofibrosis, ¿no? Hay colágeno, reticulina y coloraciones especiales. El informe de la biopsia de hueso lo va a hacer el anatomopatólogo. Ahora, igual que en el resto de enfermedades y que ustedes deben tener bien claro cuáles son los criterios para cada enfermedad que hemos visto, vamos a ver esto, los de la Organización Mundial de la Salud que los han determinado el año 2016. Hay igual criterios mayores y menores. En los criterios mayores vamos a tener una biopsia de médula ósea con proliferación de megacariocitos atípicos, con fibrosis, reticulina y o colágena de grado 2 y 3. Este informe lo hace el anatomopatólogo. Ausencia o evidencia según criterios diagnósticos de la OMS, obviamente de las otras enfermedades mieloproliferativas que podemos confundir, la trombocitosis esencial, la policitemia vera, la leucemia mieloide crónica, porque en la evolución de estas enfermedades también va a haber cierto grado de fibrosis medular. Los síndromes mielodisplásicos o algunas otras neoplasias mieloides. Se debe descartar todo esto. La demostración de estos genes que ya hemos visto, del JAK2, de la mutación del JAK2, de la calreticulina, del gen de la trombopoyetina. Y en ausencia de estas mutaciones, presencia de otro marcador clonal o ausencia de mielofibrosis reactiva. Pueden haber cuadros de mielofibrosis reactiva, por ejemplo, en algunas otras neoplasias, por ejemplo, en los linfomas. Entonces, se debe descartar otro tipo de enfermedades. Ahora, son criterios menores, por ejemplo, anemia, que no tenga otra causa, leucocitosis más de 11.000, esplenomegalia palpable, aumento de la LDH por encima de valores normales, presencia de un marcador clonal o ausencia de evidencia de trombocitosis reactiva o secundaria. Entonces, para el diagnóstico de mielofibrosis vamos a requerir 3 de los mayores y 1 de los menores. Estos 3 y de al menos un criterio menor, ¿no? Tiene que haber cuadro clínico. En la reacción leucoeritroblástica lo que va a haber es un incremento, también va a haber leucocitosis, ¿no? Porque salen formas inmaduras, pero en la evolución de la enfermedad va a haber ya después leucopenia.
Ahora, ¿cómo es el pronóstico de los pacientes? Es una enfermedad crónica, igual que las anteriores enfermedades que hemos visto, y va a progresar a pancitopenia o con pancitopenia, porque inicialmente vamos a ver una reacción leucoeritroblástica. Esto significa que hay leucocitosis con anemia, plaquetopenia, pero en el curso de la enfermedad vamos a ver pancitopenia y los síntomas derivados de la esplenomegalia. Entonces, la mayoría de pacientes sobreviven más de 10 años, pero en un tercio la evolución es rápida, con una mediana de supervivencia que no supera los 3 años, sobre todo en quienes, en los que tienen menos de 10 de hemoglobina, en los que tienen síntomas constitucionales, baja de peso, de 10% de su peso, por ejemplo, en los últimos 6 meses, fiebre nocturna, sudoración nocturna, los que tienen blastos en sangre periférica y algunas alteraciones genéticas. Ellos van a evolucionar más rápidamente, ¿no? Pero la mayoría van a sobrevivir más de 10 años. El tratamiento en los que pues están asintomáticos solamente es observación. Primero, el tratamiento curativo, el único tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea halogénico. Pero el problema es que la mayoría de pacientes que tienen mielofibrosis son adultos mayores, no son candidatos a este tipo de trasplantes. Si son jóvenes, se les puede hacer un trasplante, ¿no? De médula ósea, que es la única terapia curativa. Cuando son asintomáticos, normalmente los observamos. Si tienen síntomas, hay que hacer manejo de la sintomatología. Si tienen anemia, transfusión de paquete globular, usamos eritropoyetina, andrógenos. Si hay trombocitopenia o esplenomegalia moderada, usamos hidroxiuria, usamos antiangiogénicos como talidomida, lenalidomida, y en algunos casos, cuando la esplenomegalia es muy grande y a veces hay infartos esplénicos, hacemos esplenectomía. Pero todos estos tratamientos están, digamos, el objetivo es darles calidad de vida y que tengan menor requerimiento transfusional y menores complicaciones, porque no se va a poder curar esta enfermedad. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá? Ya hemos visto los 4 tipos de síndromes mieloproliferativos crónicos: leucemia linfática crónica, la policistemia vera, trombocitosis esencial y finalmente la mielofibrosis. Y acá vamos a ver un cuadro en el que se hace una comparación de estas 4 enfermedades, ¿no? Acá el diagnóstico diferencial, porque muchas veces se parecen en su debut. Entonces acá vamos a ver la leucemia mieloide crónica a este lado, la policitemia vera, trombocitosis esencial, la mielofibrosis y cuando hay reacción leucemoide. Entonces, la hemoglobina en la leucemia mieloide crónica puede estar un poco baja. Estamos hablando de la fase crónica porque hemos visto que tiene fases. Los leucocitos hemos visto que debutan con leucocitosis, incluso pueden llegar al 500.000, pero usualmente es entre 30.000 a 300.000. Vamos a ver tanto en la sangre periférica con la médula ósea, eosinofilia y basofilia. Las plaquetas también pueden estar incrementadas o normales. El vaso es grande, el vaso está grande, está crecido el vaso en la leucemia mieloide crónica. Y hay una hiperplasia, pero sobre todo, si hacemos un aspirado de médula ósea, están incrementadas la producción de todas las líneas celulares, pero a predominio de la serie granulocítica. Y la fosfatasa alcalina granulocítica va a estar disminuida si la medimos. Y obviamente vamos a encontrar en la leucemia mieloide crónica el cromosoma Filadelfia y el gen BCR-ABL, ¿no? La proteína, la P210. Ahora, en la policistemia vera, ¿cómo es? También la hemoglobina va a estar muy incrementada, los leucocitos también, pero no tanto como en la leucemia mieloide crónica. También hay eosinofilia y basofilia, y las plaquetas también pueden estar normales o incrementadas. El vaso es grande, pero no tanto como en la leucemia mieloide crónica. Igual va a haber una panmielosis, o sea, un incremento en la producción de las 3 series, ¿no? Con cierto predominio eritroide. Disminución del hierro si lo dosamos porque hay una eritropoiesis incrementada, ¿no? La fosfatasa alcalina granulocítica en este caso va a estar normal o incrementada.
Y otros criterios de diagnóstico, hay incremento de la masa eritroide si la medimos y la mutación JAK2 que vamos a encontrar en el 95% de los casos. En la trombocitosis esencial, la hemoglobina puede estar normal o disminuida, los leucocitos pueden estar normales o incrementados, hay igual eosinofilia, basofilia, las plaquetas obviamente que son las más incrementadas pueden llegar hasta millones, 5, 6 millones. El vaso está normal, puede estar normal el vaso, en la mayoría de pacientes en la trombocitosis esencial está el vaso normal o incrementado discretamente. Si hacemos el aspirado de médula ósea hay una hiperplasia de megacariocitos, muchos megacariocitos. La fosfatasa alcalina granulocítica está normal o incrementada y para el diagnóstico debemos demostrar la presencia de estos genes, ¿no? De la mutación del gen JAK2, de la calreticulina y de la trombopoyetina. Ahora, en la mielofibrosis que acabamos de ver, la hemoglobina puede estar normal o disminuida, pero inicialmente, bueno, desde un inicio hay anemia, ¿no? Los leucocitos pueden estar incrementados al inicio, pero después va habiendo leucopenia. Igual eosinofilia, basofilia, las plaquetas pueden estar inicialmente incrementadas, pero después lo usual es que haya plaquetopenia. El vaso también es grande, igual que en la leucemia mieloide crónica, hay esplenomegalia, gigante. Si hacemos un aspirado de médula ósea, una biopsia, hay displasia de megacariocitos y fibrosis. La fosfatasa alcalina granulocítica va a estar normal o incrementada. En el frotis de sangre periférica, ¿qué va a haber? Dacriocitos, eritroblastosis, ¿no? Glóbulos rojos inmaduros. Y tenemos que demostrar también la presencia del gen JAK2, de calreticulina y de la trombopoyetina. Ahora, en casos en que haya reacción leucemoide, sobre todo cuando hay infecciones o neoplasias, ¿qué vamos a encontrar? La hemoglobina puede estar normal o disminuida si hay una infección, ¿no? Los leucocitos incrementados, no hay eosinofilia ni basofilia, las plaquetas pueden estar normales o incrementadas como una reacción, ¿no? Una trombocitosis reactiva, el vaso está normal, solamente vamos a ver si hacemos un aspirado, que hay hiperplasia de granulocitos, porque es solamente una reacción, no es una hiperplasia granulocítica patológica. La fosfatasa alcalina granulocítica está incrementada y obviamente siempre vamos a encontrar factores que condicionan esta presencia de infecciones o neoplasias. ¿Sí? Ese es el diagnóstico diferencial que siempre tiene que hacer. Ahora vamos a ver algunos casos de pacientes del hospital que tienen estas patologías. A ver, ¿alguien quiere interpretar el hemograma? ¿Algún voluntario, chicos? ¿No hay ningún voluntario? ¿Quién llegó tarde? Doctora, se ve muy chiquito. Sí, no lo estoy proyectando todavía. Primero quiero ver quién va a participar. ¿Quién llegó tarde? ¿Quién me dijo que no estaba Doctora, presente? Yo, doctora. ¿Quién me dijo? Juan Diego. A ver, Sí, doctora, yo un poco nos vas a interpretar este hemograma. Ya, doctora. Pero me dicen si se ve. Ya lo voy a agrandar, a ver. ¿Sí lo ves, Juan Diego? No, doctor, es que estoy desde el celular. Espera, voy a tratar de hacer Zoom o algo así. Ya, creo que sí, ya lo veo. Ya. Entonces, les voy a comentar, este paciente es un paciente que tiene 45 años, es varón, es de Machu Picchu, vino en septiembre, me parece que vino. Vino porque desde marzo, desde que inició la pandemia, comenzó a bajar de peso, sudoración nocturna, comenzó a tener cansancio fácil, astenia, y por eso vino al hospital por emergencia, ¿no? Y al examen físico, lo característico en él era que tenía esplenomegalia. No tenía adenopatías, pero llamaba la atención su vaso, era bastante grande, 15 centímetros o 20 debajo del reborde costal izquierdo. Y obviamente estaba pálido. Entonces, en emergencia se le hace, este es su hemograma inicial.
A ver, Juan Diego, ¿cuál es tu apellido, Juan Diego? Trujillo, doctora. A ver, interprétanos, Juan Diego. Ya, doctora, primero empezamos con la serie blanca. Los glóbulos blancos están por debajo. Por debajo, Juan Diego. O sea, están, ¿Cuántos glóbulos blancos tiene? tiene 459.000. Ya, y eso, ¿hasta cuántos son los glóbulos rojos normales? Digo, los glóbulos blancos normales. Entre 500.000 y 10.000. No, no, no. Ay, sí, sí. De 5.000 a 10.000. Perdón, está incrementado, doctora, lo siento. Claro, de 5.000 a 10.000 y él tiene casi medio millón de glóbulos blancos. Sí, está muy elevado. Sí. 459.690. Ya. Después pasamos a ver acá los segmentados absolutos. Acá, ¿cuántos neutrófilos tiene? Los neutrófilos del paciente están entre 154.000. Está muy elevado. Muy Debería de ser, increíble. claro, debería ser máximo 7.500. Está entonces una neutrofilia. Pero bastante incrementado. Los linfocitos, Sí. Los linfocitos, doctora, están en 16.000. Están muy elevados también. Estamos en también. una Ujú. linfocitosis. Los monocitos, Igual, demasiado incrementado, doctora. 30.000. Los eosinófilos, 34.000. Sí. Los basófilos, como pueden ver acá, 23.000, ¿no? Y acá además hay formas inmaduras, 182.280. Entonces, estos inmaduros deben ser promielocitos, mielocitos, metamielocitos, bastones. La máquina que hace hemograma no las distingue. Alguien tiene que revisar la lámina periférica. Muy bien, Juan Diego. Ahora la hemoglobina, ¿cómo está? La hemoglobina está muy baja. Está en una anemia severa. Moderada todavía, 8.8. ¿Ya? Después, los volúmenes corpusculares, Bueno, el volumen corpuscular medio está en 86.6, lo que nos dice que es una normocítica, una anemia normocítica. ¿ya? Y el Las plaquetas, hemoglobina, y la hemoglobina corpuscular media, o ya no lo digo. Bueno, sí, está elevado, que sería una hipercrómica. sí, está un poquito incrementado, ¿no? Las Mm. plaquetas, ¿cómo están? Las plaquetas están dentro del valor normal. Normal, ya, muy bien. Entonces acá tenemos una reacción, le pueden llamar si desean reacción leucemoide o le pueden llamar una gran leucocitosis. Como pueden ver, este hemograma obviamente no es normal, ¿no? Tiene que ser patológico y no solamente patológico, sino tienen que pensar que tiene una enfermedad oncológica, porque de manera reactiva nadie va a tener 450.000 leucocitos, ¿no? No van a llegar al millón. Entonces, en base a lo que hemos hecho, alguien puede, alguna impresión diagnóstica, hemos hecho una revisión de qué es el predominio de la hiperproducción es de glóbulos blancos. Entonces, ¿en qué pensaría? ¿Alguien quiere participar, chicos? ¿Cuál de las 4 enfermedades que hemos hecho podrían pensar? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes quiere participar? Juan Joseph Peñalosa, Sí, ¿alguna doctora. diagnóstica? ¿Qué pensaría el paciente? Una leucemia mieloide crónica. Sí, una leucemia mieloide crónica. Muy bien. Entonces, para confirmar, ¿qué exámenes harías? Si tú sospechas que es una leucemia mieloide crónica. Juan José. Eh, un estudio de su gen, BCR-ABL, para ver la mutación de Claro. cromosoma. Sí, hay que hacer primero un aspirado de médula ósea. Ahí vamos a encontrar una hiperplasia de todas las series hematopoyéticas, pero a predominio de granulocitos. Y para confirmar, ¿qué encontramos primero en el cariotipo? A ver, no sé si alguien quiere participar. Claro, Ingrid, Manuela.
Ingrid. ¿Cuál es tu apellido, Ingrid? Salas Villena, doctora. Ya. Vamos a encontrar el cromosoma Filadelfia. ¿Y qué es el cromosoma Filadelfia, Ingrid? ¿Qué es el cromosoma Filadelfia? ¿Alguien? El cromosoma Filadelfia es la translocación 922. Joana Paola Paz. Es la translocación 922. Y además de eso, vamos a encontrar el gen BCR-ABL. A ver, esperen, que no después me olvido. Un ratito. Ya, entonces ya nos había dicho su compañero que vamos a buscar el gen BCR-ABL. Entonces a este paciente yo le he hecho este paciente por lo de la pandemia no hemos podido enviar muestras a Lima y me falta todavía su estudio de cariotipo, pero sí tengo su estudio molecular. Entonces hemos enviado a Lima la muestra y este es su estudio, ¿no? Aquí está. Eso me han enviado, estas fotos me las han enviado los familiares, por eso no están bien tomadas. Hay una detección del gen BCR-ABL P210, se ha detectado, ¿no? Aquí está, el resultado dice detectado. Entonces, con este examen yo confirmo que lo que tiene el paciente es una leucemia mieloide crónica. Me falta todavía el estudio de cariotipo, pero con esto ya puedo yo asegurar el diagnóstico. Y ya le inicié tratamientos con inhibidores de tirosinquinasa, con imatinib, y en su último control que lo vi ya estaba normal su hemograma, ya se había normalizado todo, el vaso ya había disminuido de tamaño, pues y si va así, su sobrevida puede llegar por encima de los 10 años en el paciente. Ya, ahora vamos a ver otro caso. ¿Algún voluntario que quiera interpretar el hemograma? ¿Alguien? ¿No hay voluntarios? Entonces yo llamo o alguien se anima. Doctora, yo, Narayana. Ya, Narayana. A ver. Narayana, ¿cuál es tu apellido? Huachaca Vargas, doctora. Ya, a ver, interprétanos. Primero les voy a contar este caso. Es desde una paciente que tiene 78 años, me parece. Entonces, a ella, también por teleconsulta la he visto, ¿no? La refieren de medicina interna porque ella comienza a tener cefalea, mareos, tinnitus, y la ven así pletórica en su familia. Es familiar de unos médicos, es su mamá. Y le hacen un hemograma y encuentran esto. Ella es mujer de acá de Cusco. A ver, Narayana. Bien, doctora. Iniciamos con la evaluación de los glóbulos blancos. Está en 9200 dentro de los parámetros normales. Vamos a revisar los segmentados y tiene 6430, lo cual también está dentro de los rangos normales. Pasando a lo que son los linfocitos, está en 1660, es más de 1500, entonces es normal, ¿no? En los monocitos vemos que tiene 590, que también estaría normal. Eosinófilos tiene la paciente 290 y también estaría dentro de los parámetros normales. Y en lo que son los basófilos está en 230 y está un poco elevado, creo que es hasta 100. Sí, hasta 100. Entonces está un poco elevado. Sí, sigue. Pasamos a los glóbulos rojos. Podemos observar que en la hemoglobina de la paciente está en 21.1, entonces eso está incrementado. Está bastante incrementado para ser mujer. ¿Hasta qué valores son normales en Cusco para una mujer? Hasta 16, doctora. Hasta 17, pero es ya 21.1, ya rebasa los valores normales. Ya, muy bien. Acá los volúmenes también están normales. Como en todas las enfermedades oncológicas, los volúmenes corpusculares son normales, salvo que haya sangrado, ¿no? O alguna otra causa que afecte esto, pero la mayoría son normocíticos.
Aunque acá está un poco bajo, ¿no? 72.2. ¿Cómo se llama eso, Darayana? Microcítica, doctora. Es microcítica, ¿no? Y eso Ajá. es porque está habiendo un consumo de hierro en este caso, para que se produzcan tantos glóbulos rojos. Ahora las plaquetas, ¿cómo están? Doctora, están en 1.220.000. Sí, Están incrementadas totalmente. están muy incrementadas, ¿no? Ajá. Entonces, acá en este hemograma, en conclusión, ¿qué encontramos? En esta paciente tenemos este, una trombocitosis y Ya, una policitemia. No sé si está bien el término. eritrocitosis, Ya. ¿no? Eritrocitosis o poliglobulia le pueden llamar. Entonces, esta poliglobulia hay que estudiarla, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente ya está teniendo síntomas y tenía un poco de esplenomegalia. Se le hizo una tomografía de abdomen y había esplenomegalia leve. Entonces, en esta paciente le hicimos un aspirado de médula ósea y también había hiperplasia, pero a predominio eritroide. Entonces, ¿qué pensarías, Darayana? ¿Qué pensarían ustedes? A ver, alguien, no sé, qué probables diagnósticos podrían plantear en la paciente? Una ¿Alguien? policitemia vera, doctora. Podría ser una polistemia vera. Pero ¿qué exámenes más le hago? Ya le hice el aspirado de médula ósea. ¿Qué más le voy a pedir para confirmar que es una polistemia vera? ¿Alguien? ¿Qué otro examen? Ya le hice el aspirado, ya encontré que toda hiperplasia, se están produciendo anormalmente células. ¿Qué más voy a hacer? Sí, muy bien, Luis Manuel Mendoza, muy bien. Ya, Luis Manuel Mendoza, ¿dónde está? Entonces, si piensan que es una polistemia vera, porque tiene criterios, ya le hice el aspirado, ya le dije que había hiperplasia, sobre todo a predominio eritroide. Entonces sí le hice un estudio genético. Envié a Lima la muestra, también al INEN, que es donde estamos enviando ahora. Entonces, este es su resultado, ¿no? Acá pueden ver, es un estudio también por PCR convencional, en el cual se busca detección de la mutación B617F o V617 del gen YAG2 y está detectado. Se ha detectado la mutación. Como en el 95% de los casos se detecta la mutación en la polistemia vera. Entonces, esta paciente tiene un diagnóstico de polistemia vera y ya le inicié tratamiento con quimioterapia, con hidroxicarbamida, obviamente para que baje la hemoglobina alta. A ver, quiero que alguien me diga cuál es el principal riesgo de tener la hemoglobina tan alta. ¿Alguno de ustedes, chicos? ¿Alguien? Trombos, doctora. El riesgo es que haga trombosis, ¿no es cierto? Ujú. Porque hay hiperviscosidad. Hay hiperviscosidad sanguínea y el riesgo es de que esta paciente haga trombosis. Entonces, ¿qué hice? Lo que he hecho, le he hecho sangrías seguidas. A pesar de que es una anciana, le he hecho sangrías seguidas cada 15 días y su hemoglobina fue bajando, ¿no? Y a la vez le he empalmado el tratamiento con hidroxicarbamida. Y ahora su hemoglobina, la última vez que la vi, ya estaba en 18 y sus plaquetas ya se habían normalizado. No le he dado antiagregantes porque cuando las plaquetas están por encima de 1.000.000, pueden sangrar los pacientes. Muy bien. Entonces, hemos visto el tema de síndromes mieloproliferativos crónicos. Ahora vamos a ver otro tipo de enfermedades oncológicas, pero ya también, digamos, que afectan más la línea linfoide, que son las leucemias linfáticas crónicas. Entonces, vamos a ver, ¿se ve la proyección? Sí, ¿no? Adriana, ¿se Sí, ve? sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces, la leucemia mieloide, digo, la leucemia linfática, ya estamos pasando a otro tema, los síndromes linfoproliferativos, ¿no? Acá hay varias enfermedades, en el grupo de los síndromes linfoproliferativos crónicos está la leucemia linfática crónica, los linfomas, etcétera. Pero a lo que nos vamos a abocar nosotros es a la leucemia linfática crónica. Es una neoplasia compuesta por linfocitos B inmunoincompetentes, ¿no? De tamaño pequeño y de aspecto maduro. Por ejemplo, acá vemos una lámina periférica, son linfocitos, parecen normales.
La epidemiología. Esta es una neoplasia que no es frecuente, acá dice, en latinos y menos en asiáticos. Así que yo tengo un solo paciente con esta leucemia, pero sí es frecuente en Europa y en Estados Unidos. Más o menos representa el 30% de las leucemias en esos países. Y en esos países la incidencia es de 2 a 6 casos por 100.000 habitantes por año. No así en nuestra raza. Es más frecuente en varones que en mujeres, en una relación de 2 a 1. Y su incidencia incrementa con la edad. Más del 70% de los pacientes tienen al diagnóstico más de 65 años y solo menos del 10% son menores de 45. Y en los niños es excepcional. Muy, muy rara vez se va a encontrar leucemia linfática crónica en niños. ¿Ya? Entonces, tener claro que esta neoplasia no es frecuente en nosotros, en latinos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Algunos herbicidas, dicen, pero no hay estudios concluyentes. Pero lo que sí está demostrado que hay una predisposición familiar. En 5 a 10% de los pacientes se ha visto predisposición familiar. Si uno tiene un familiar con leucemia linfática crónica, aumenta 2 a 7 veces el riesgo de tener leucemia linfática crónica, sobre todo si familiares de primer grado. Además, en estos pacientes la edad de diagnóstico es alrededor de los 58 años de edad, 14 años menos que la edad promedio en los casos esporádicos. O sea, ese es el principal factor de riesgo, tener un familiar con esta enfermedad y que sea familiar de primer grado. Y además no solamente aumenta el riesgo, sino que se va a presentar cuando uno es más joven. Ahora, ¿qué pasa con esto cuál es la etiopatogenia, la fisiopatología? Estos linfocitos B neoplásicos que tienen aspecto normal, parecen linfocitos normales, se llaman linfocitos B neoplásicos. Sobre todo se van a acumular en la médula ósea, en el vaso, en el hígado, en los ganglios, ¿no? Sobre todo se acumula. Entonces, ¿qué va a condicionar esto? Si se acumulan en los ganglios, van a condicionar que haya adenopatías. Si se acumulan en el vaso, va a haber esplenomegalia y esto va a condicionar hiperesplenismo. Y por lo tanto va a condicionar a que hayan citopenias, ¿no? Las células se secuestran en el vaso, sobre todo leucocitos, plaquetas. Y en la médula ósea, ¿qué va a pasar? Como se va a producir anormalmente estos linfocitos B neoplásicos, no estoy hablando de blastos, no vayan a confundir los términos. Esos linfocitos B neoplásicos va a producirse obviamente una hematopoiesis insuficiente, ¿no? Porque se van produciendo células anormales. Eso va a condicionar una insuficiencia medular y eso se va a traducir ¿en qué? En que haya anemia, trombocitopenia, neutropenia. Pero sí va a haber linfocitosis absoluta. Eso sí, va a haber más linfocitos, ¿no? Y eso es algo característico de esta leucemia, la linfocitosis persistente. ¿Eso qué va a condicionar? Que la neutropenia va a condicionar a que haya más riesgo de infecciones. Y la linfocitosis absoluta, estos linfocitos son inmunoincompetentes, así es que no van a cumplir su función de defensa, digamos. Y además van a hacer que haya una desregulación inmune. Esto es importante. Y esta desregulación inmune va a hacer que se produzca haya una producción baja de inmunoglobulinas. Y esto también va a condicionar a que haya infecciones. Esta disregulación inmune va a condicionar fenómenos autoinmunes, como por ejemplo la presencia de anemias hemolíticas autoinmunes con CUMS positivo, la presencia de trombocitopenias por mecanismos inmunes como el PTI. Y pues a la unión o en el caso de que hayan ambas, vamos a encontrar lo que se llama síndrome de Evans. Por eso es que cuando tienen un paciente con síndrome de Evans, tienen que buscar leucemia linfática crónica, linfomas, ¿no? Porque suelen producirse este síndrome en este tipo de enfermedades. Entonces va a condicionarse. Y ese es uno de los síntomas de los pacientes que tienen leucemia linfática crónica, que tienen infecciones por hemófilus, por neumococo, van a tener bastantes procesos infecciosos y esta disregulación inmune también los va a condicionar a que puedan adquirir otro tipo de neoplasias, porque la sobrevida de estos pacientes, como son leucemias crónicas, es de años, como vamos a ver más adelante.
Ahora, para el diagnóstico, la presentación es muy variable y como pueden ver acá, hasta en el 70% de casos son asintomáticos. Es raro, ¿no? Que uno tenga una leucemia linfática crónica y esté asintomático. 70% es un porcentaje bien alto. Muchas veces se les hace un hemograma de rutina y ahí se encuentra que hay linfocitosis por encima de 5.000 y persistente. Uno revisa, tiene un hemograma de hace un año y sí se ve que tenía más de 5.000 linfocitos. Este año siguen lo mismo. Y también adenopatías de pequeño tamaño que muchas veces los pacientes no le dan importancia. Y en los que tienen síntomas que hay fatiga, los síntomas de la anemia, por ejemplo, que pueden tener, ¿no? De la neutropenia, de la plaquetopenia. Puede haber fatiga, astenia. Y pues por el síndrome de Evans, si es que tuvieran, van a tener hemólisis, ¿no? Activa, ictericia, anemia, plaquetopenia, pueden tener púrpura cutánea, etcétera. Y van a ser pacientes que son susceptibles de ser infecciosos, procesos infecciosos, están hospitalizados por neumonías, sobre todo. Tienen herpes zóster, se les reactiva una y otra vez, pueden hacer infecciones por neumocistis carini, infecciones oportunistas hacen estos pacientes. Y además tienen esplenomegalia y todas las complicaciones que hemos visto. Y linfadenopatías, pueden tener adenopatías cervicales, axilares, retroperitoneales, inguinales, en su cuadro clínico, ¿no? ¿Y cuándo se sospecha que un paciente tiene leucemia linfática crónica? Si el paciente es adulto, mayor, si cursa con linfocitosis persistente por más de 6 meses y por encima de 5.000 y tiene además hepatoesplenomegalia y adenopatías. Entonces, acá hay criterios también del grupo internacional para el diagnóstico de esta leucemia linfática crónica. Primero hay que ver una linfocitosis B clonal. Estos linfocitos patológicos inmunocompetentes neoplásicos son de tipo B, no son T, son predominantemente B. Ustedes saben que tenemos linfocitos B, T y natural killer, estos son B. Y van a tener más de 5.000 linfocitos, linfocitosis mayor a 5.000 mantenida por al menos 3 meses. En su mayor parte son linfocitos clonales pequeños y maduros, ¿no? Y si hacemos un estudio de citometría de flujo de estos pacientes de sangre periférica o de médula ósea, ¿qué vamos a ver? Que van a marcar, tienen marcadores de línea B, sobre todo 19 y 20, 20 débil, inmunoglobulina de superficie monoclonal, que puede ser tipo kappa o lambda, pero además tienen algo que llama la atención, tienen marcadores de línea T, CD5 positivo y CD23. Esto va a dar el diagnóstico de leucemia linfática crónica, no olvidarse. ¿No? Uno diría, ¿qué tiene que ver el CD5 si son linfocitos B? Pero así los vamos a encontrar. Y en algunos casos en que hay linfocitos atípicos o inmaduros o prolinfocitos, tienen que estar por debajo de 55%. Eso es un criterio también. Bueno, ya hemos visto acá la historia, para el diagnóstico hay que hacer una historia clínica adecuada, son pacientes ancianos, al examen puede haber, como hemos visto, el 70% son asintomáticos, o sea, ni se dan cuenta, salvo que les hagan un hemograma por otra razón. Pueden tener ganglios, esplenomegalia, hepatomegalia, nos van a referir que se enferman constantemente, hacen infecciones, neumonías, otras infecciones oportunistas. Y en el hemograma vamos a ver ya lo que hemos visto, le hemos indicado linfocitosis persistente. Se hacen también otros exámenes de rutina, como en todos los pacientes oncológicos, función hepática. Si dosamos las inmunoglobulinas, va a haber una hipogamaglobulinemia, van a estar bajas. El CUMS hay que pedirlo siempre porque este puede estar positivo, ¿no? Si hay anemia hemolítica, autoinmune. Serología también para hepatitis, para VIH y citomegalovirus, para estudiar causas reactivas de linfocitosis. Hay que pedir radiografía de tórax porque pueden haber adenopatías mediastinales y las ecografías también pueden ayudar a buscar adenopatías retroperitoneales. Lo que hacemos ahora a todos los que vemos así de frente les hacemos tomografías, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Y buscamos adenopatías y hepatoesplenomegalia. En el frotis de sangre periférica se van a ver unas sombras de Gumprecht, así se llaman. Son los linfocitos estos inmunocompetentes que se rompen al extendido fácilmente. Incluso si los encontramos por encima del 30%, tienen mejor pronóstico.
Hay hipogamaglobulinemia, ya les dije. Y si hacemos un aspirado de médula ósea, vamos a encontrar estos linfocitos maduros que tienen escaso citoplasma, su cromatina va a estar en grumos y el porcentaje, recuerden esto, porque de las leucemias agudas es diferente. Y acá estamos hablando de infiltración por linfocitos maduros neoplásicos, de 30 a 100%. Entonces, acá hay algunas sombras. Vamos a ver, hay un esquema más allá, mejor. Y este es un esquema donde vemos, en citometría de flujo se ven así las poblaciones celulares. Y esta es una población de linfocitos B, inmunoincompetentes de una leucemia linfática crónica, y que están marcando CD5, CD19, como se suele ver, marcan CD23 también. CD22, inmunoglobulinas de superficie. Estas son estas sombras de Gumpert. Acá las podemos ver. Son linfocitos neoplásicos, pero que se rompen. Y esto es algo típico de las leucemias linfáticas crónicas. Bueno, ya hemos visto el inmunofenotipo y hemos hablado que se encuentra. Ahora, al hacer estudio de cariotipo, igual que en todas las enfermedades oncológicas, ¿qué vamos a encontrar? En el 80% de los pacientes vamos a encontrar delecciones del cromosoma 13, trisomía del 12, delección del 11, delección del 6, del brazo largo, delección del brazo corto del cromosoma 17. Este es importante reconocer esta delección, que lo vamos a encontrar en 5 a 10% de los pacientes, porque va a ser un indicador de mal pronóstico y estos pacientes sí van a vivir pocos años cuando se encuentra. Igual la delección del 11Q va a ser, lo vamos a encontrar en 20% de los pacientes, también es de mal pronóstico. En cambio, cuando se encuentra una mutación de la cadena pasada de las inmunoglobulinas, vamos a ver que es un marcador, y si está presente es un marcador de buen pronóstico, ¿no? Ahora, después tenemos que estadiarlos a los pacientes, como en todas las enfermedades oncológicas, ¿en qué estadio está el paciente? Entonces, acá hay varias clasificaciones, las de Ray y Binet son las más conocidas, y los ponemos en estadios. En el estadio Ray 0, por ejemplo, solo hay linfocitos en sangre periférica y en médula ósea, nada más. ¿Y cuál es la supervivencia de estos pacientes? Hasta de 17 años. En la 1 hay linfocitosis y adenopatías, pueden vivir hasta 8 años. En la 2, linfocitosis con espleno y hepatomegalias, hasta 6 años la sobrevida. En el estadio 3 y 4, que son ya los avanzados, ya va a haber linfocitos y además anemia, menos de 11 de hemoglobina, trombocitopenia menos de 100.000 y ya la sobrevida baja, ¿no? A 3 años. Como pueden ver, cuando se diagnostica en estadios iniciales, la sobrevida llega hasta 17 años, pero en estadios avanzados ya va a disminuir hasta 3, ¿no? Y la clasificación de Binet también es igual, lo mismo para ver la sobrevida. Y acá toma en cuenta ya también las adenopatías, las áreas de linfoides con afectación ganglionar. Las áreas linfoides las dividen en cervical, axilar, inguinal y el hígado y el vaso. Si hay linfocitos, el estadio Binet A es cuando hay linfocitosis con afectación de menos de 2 áreas linfoides. Estas son las áreas linfoides. La supervivencia va a llegar a 15 años. En el estadio C, la hemoglobina está por debajo de 10, por menos de 100.000 plaquetas, y la sobrevida llega a 3 años. Ahora, el tratamiento en la mayoría de los casos solamente se les observa a los pacientes, porque esto es un problema crónico. Los linfocitos se van acumulando con los años y no es necesario iniciar tratamiento a todos los pacientes. Solamente se va a dar tratamiento cuando haya progresión o actividad de la enfermedad. ¿Y cuándo se llama eso? ¿Qué hay eso? Cuando hay anemia o trombocitopenia, pero no de causa inmune, no cuando hay síndrome de Evans. Esplenomegalia masiva, cuando hay adenopatías, o un aumento de linfocitos de más del 50% en 2 meses, o el doble de linfocitos en menos de 6 meses, ¿no? Y cuando hay anemia o trombocitopenias inmunes, pero con pobre respuesta al tratamiento con corticoides, o la presencia de síntomas B. Entonces, si no hay estos datos, no es necesario iniciar tratamiento, y así están años de años solamente en observación. Cuando se les va a iniciar tratamiento y tienen un buen estado funcional, no son muy ancianos,
se les da un esquema que se llama fludarabina, rituximab y ciclofosfamida. Y en A se ha demostrado una respuesta de 75%, ¿no? Responden a este tratamiento y van a estar años en remisión también. En los que son, digamos, muy mayores y no tienen otras comorbilidades, son diabéticos, hipertensos, etcétera, se puede usar clorambucilo, que es un medicamento que es de uso por vía oral nada más, pero obviamente las respuestas van a ser menores. En los que son jóvenes y pueden acceder a un trasplante de médula ósea es el tratamiento ideal, ¿no? Y algo que se ha visto en estos pacientes es que el 10% de los pacientes con leucemia linfática crónica van a desarrollar síndrome de Richter. Esto es una transformación a un linfoma agresivo y va a tener un mal pronóstico. También con los años evolucionan y se transforman en linfomas. Y además estos pacientes tienen el riesgo de adquirir otras neoplasias. Hay veces tienen cáncer de colon, etcétera, de pulmón. Como viven tantos años, 17 años en estadios iniciales, hasta 17 años, pues van a hacer otras complicaciones. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, sobre esto. La leucemia linfática crónica, como les mencioné, es una enfermedad rara, ¿no? En el Perú, en los latinos. Entonces, no olvidarse los criterios diagnósticos de trombocitosis, de linfocitosis persistente por encima de 5.000 y que no es necesario tratar a todos los pacientes. No lo es, ¿no? Salvo que tengan criterios para iniciar tratamiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No hay preguntas, ¿no? Entonces vamos a dar por concluida la clase y la próxima clase que nos falta es leucemias agudas y después de eso ya viene el examen. Ya coordinaré con la delegada, con Adriana, para la fecha que vamos a hacer la clase. ¿Ya, chicos? ¿Todo claro, no? Doctora, buenos días. Sí, Jocelyn. Un favor, ¿me podría considerar en la asistencia? Llegué tarde, pero estuve participando en el chat. A ver, voy a ver, porque la otra vez igual traté. Y chicos, se pueden retirar los que ya hemos acabado la clase. Pueden retirarse, no hay problema. Doctora, por favor, no se olvide de subir las clases. Sí, está bien, ya lo hago. Ya, muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días, chicos.